Bueno, pelados, voy a resolver. Ahorita lo intenté, pero bueno, estaba bastante desactualizado. Por eso aparece que se borró el video anterior. Yo solamente voy a resolver la parte del Copen, porque la de Tronway sinceramente no me acordé, no recuerdo cómo. Tengo que repasar bastante. Y bueno, esta parte A es quizás un poquitico más larguita, no sé. Entonces, lo que nos pide el taller es clasificar el clima de algunos lugares que el profesor nos va a dar, clasificarlo según el método de Köppen o el agroclimatológico de Trond-White. Para las hojas, los cuadritos que están en las hojas de Excel, en la hoja 1, 2, 3, 4 y 5, vamos a hacerlo con el de Köppen. En la 1, miren, dicen Köppen. En la 2, dice Köppen. 3, Köppen. 4, Köppen. Y 5 Köppen. Cuando vamos a la 6 ya dice Trond-White. Entonces vamos a resolver el de Köppen, los 5 primeros cuadritos. Este video va a ser bastante informal, rápido, porque bueno, no tuve tiempo de preparar algo mejor. El modelo de Köppen básicamente se basa en la evapotranspiración potencial, en la precipitación y en la temperatura. Esas son las variables que interesan para este modelo y las que vamos a necesitar determinar para poder, las que vamos a necesitar tener para poder determinar el clima de una región que nos dé el profesor. Entonces, vamos a empezar. Lo primero, como yo siempre les digo, es ubicarnos espacialmente. ¿Por qué? Porque es importante. Aquí vemos que nos tocan las horcadas. A mí me tocaron las horcadas. Aquí vamos a colocar el tipo de clasificación. La clasificación de los climas se da de la siguiente forma. Una letra mayúscula seguido de una minúscula y puede que seguido de otra. Ojo, no siempre, o sea, no todas las letras mayúsculas van seguidas de las mismas. Esta tablita me gusta. Por ejemplo, si el clima es A, solamente podrá ser seguido de la F, la M y la W. Si es B, solamente podrá ser seguido de la W mayúscula y de la S mayúscula. Y a su vez de la H y la K. Si es C, tiene que ser seguido de una S, una F y una W. Si es la D, también de esas tres y de otras más adelante. Entonces es importante tener eso en cuenta porque no hay un clima que sea, por ejemplo, AFH, ese clima no existe, o que sea BMH, tampoco existe, tiene que ser con la letra que está aquí. Si a mí me dio la C, entonces obligatoriamente tendré que hallar una S, una W o una F. No hay un clima C, M, D, no, ese clima no existe. Entonces es importante tener este cuadrito en cuenta. Este cuadrito es el que está en el ejemplo que mandó el profesor. También está aquí en estas cositas que dice él. Aquí también está, aquí. Solo que un poco más enredado. O al final, aquí también está. Es bastante sencillo de entender. Hay que echarle una ojeadita. Bueno, vamos a empezar. Entonces, nosotros vamos a empezar con este cuadrito de aquí para determinar si es A, B, C, D, como está aquí, A, B, C, D. Y vamos para la estación. Dice que es las Orcadas en el Atlántico Sur. Yo voy a ubicarme espacialmente y voy a colocar Orcadas y las Orcadas per las islas del sur. Orcadas, islas Orcadas del sur. Y me voy y veo que está en el sur, bastante al sur, casi llegando a la Antártida. Casi llegando a la Antártida. Como ven, las islas están aquí y este es Colombia. Por lo tanto, yo entiendo que el clima debe ser frío bastante. Debemos entonces convertir primero centígrados y milímetros. ¿Por qué debemos hacerlo? Por lo siguiente. La ETP la calculamos, o sea, el resultado nos va a dar en pulgadas, ¿cierto? Y se calcula con la temperatura en Fahrenheit. Entonces, para calcular la temperatura, o sea, para hacer unos análisis del método de clasificación es con centígrados, pero para hacer la ETP es con Fahrenheit. Entonces, vamos a hacer las conversiones. Sencillo,
ustedes le dan igual, seleccionan el dato y lo multiplican por 25,4. Ya. Perdón. Eso es en los de milímetro a pulgada. Recuerden lo que yo les dije una vez, que Excel no trabaja con puntos, trabaja con comas. Entonces hay que convertir todo esto de puntos a comas. Y él lo reemplaza todos automáticamente. Entonces ahora sí, pasemos de pulgadas a milímetros. Seleccionamos y multiplicamos por 25,4. De centígrados de Fahrenheit a centígrados, también hay una fórmula que nos la coloca el profesor, igual creo que todos la debemos conocer a esta altura, y es esta que está aquí, ¿cierto? Entonces, hacemos el despeje sencillo. Mentira, no hay que hacer despeje, ya está despejada. Cinco novenos. Y listo. Como pueden observar, hace bastante frío en la Horcada, ¿cierto? Menos 8 grados, menos 10. Nosotros tenemos que meterle bastante lógica a este asunto porque en realidad sabremos si estamos equivocados o acertados en la clasificación climática, porque deben tener lógica los valores. Entonces, si yo sé que está ubicado casi en la Antártida, en el Polo Sur, y la temperatura me da de 50 grados, perdón, de 40 grados, 30 grados, como aquí en Santa Marta, 35 grados. Bueno, aquí la temperatura media es como de 27, pero en el día hace de 32 o algo así. Estaré equivocado. Obviamente los valores tienen que ser lógicos a la ubicación que yo tengo. Entonces, bueno, aquí también se ve que hace bastante frío. Aquí también se ve que hace bastante frío y ahorita vamos a averiguar por qué hace frío. Pero esto. Bueno, entonces sigamos con las horcadas. Aquí vamos a colocar el clima y empezamos con la clasificación. La clasificación nos dice que un clima tropical lluvioso. Empezamos, a mí me gusta empezar esto es descartando. Uno empieza descartando, si no es la A, es la B, si no es la B, es la C y así sucesivamente. Entonces, obviamente esto no es un clima tropical. Como pudimos ver, las horcadas están aquí, ni siquiera están en el trópico, están bastante lejitos, pero vamos a hacer el ejercicio. Supongamos que vamos a intentar averiguarlo. Entonces, dice que la temperatura mensual, la temperatura media de todos los meses es mayor a 18 grados centígrados. ¿Cierto? Pues aquí ninguna es mayor a 18 grados centígrados. Por lo tanto, no es un clima tropical, como ya lo sabíamos, ya lo intuíamos. Me pregunta que si es un clima seco, donde la evapotranspiración potencial es superior a la precipitación. Pues lo averiguamos con la fórmula que tenemos aquí en la guía. Una fórmula sencilla. La temperatura sobre 2 menos la porcentaje de precipitación que cae en los 6 meses más fríos entre 4.
PPW es el porcentaje de precipitación que cae durante los meses más fríos, durante los 6 meses más fríos. Los meses más fríos dependen de la ubicación. Si están en el hemisferio norte, o sea, de esta línea para arriba, es de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. Y si es de la línea esta para abajo, es abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Como estamos aquí abajo, yo voy a coger los meses que me dicen ahí. Cojo los meses que me dicen ahí. Abril, mayo, septiembre. Estos son mis 6 meses más fríos. Y yo los voy a colocar por acá. Suma. Voy a colocar aquí 6 meses más frío. Voy a colocar aquí PPW. Y aquí voy a colocar ETP. Entonces aquí voy a sumar mis meses fríos. Bueno, y ahora ¿por qué no suma? Vamos a sumarlos aquí. Abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre. ¿Cierto? Y el porcentaje se calcula fácil. Lo que hallamos lo multiplicamos por 100 y lo dividimos en el total. Ahí está, 41%. Ahora la ETP es sencillo. Nos dice que es la fórmula, es la temperatura en Fahrenheit media anual. Entonces la temperatura en Fahrenheit media anual entre 2 menos PPW entre 4. Bueno, y creo que evapotranspiración potencial negativa ni siquiera existe. Entonces, evidentemente, la ETP, no es mayor que la precipitación. Entonces, como la ETP no es mayor a la precipitación, tampoco es la B, descartamos la B. Vamos para la C, dice que es climas templados y húmedos. El mes más frío tiene una temperatura media entre 18 y menos 3. Vamos a averiguarlo. El mes más frío es este, entre 18 y menos 3. Pues no, porque aquí está menos 10. Es inferior, o sea, no está dentro del rango. O sea que tampoco es un clima templado húmedo. Vamos para el D, templado de invierno, frío. Nos dice que la temperatura media del mes más frío es menor a menos 3. El mes más frío es este, es menor a menos 3. Está bien. Puede ser un D. Sigamos. Y el mes más cálido es mayor a 10. El mes más cálido es este. No es mayor a 10, por lo tanto tampoco es D. Nos queda solamente la E. Dice la temperatura media mensual es menor a 10. Y efectivamente la temperatura media mensual en todos los meses es menor a 10. ¿Cierto? Entonces es un clima polar o sin estación cálida. ¿Cierto? Pero ahora debemos saber si es un ET o si es un EF. Para eso decimos si el mes más cálido oscila entre 0 y 10. El mes más cálido, aquí está, entre 0 y 10 efectivamente. Y aquí dice, y el otro es que si ningún mes es mayor que 0. Aquí hay muchos meses que son mayores que 0, por ejemplo estos que están aquí. Entonces, bueno, evidentemente es un mes, es un clima ET, es un clima de tundra. ET, ¿cierto? ¿Cuál es la justificación? La justificación yo puedo colocar, ojo aquí,
es un clima de tundra, ¿cierto? Es un clima sin estación cálida porque ningún mes supera los 10 grados centígrados. En ninguna época del año la temperatura supera en el mes, el promedio, ninguno supera los 10 grados centígrados. Y que el mes más cálido está entre 0 y 10 grados centígrados, que es el mes de julio. Entonces ustedes en la justificación colocan, es clima de tundra porque julio, siendo el mes más cálido, tiene una temperatura media entre 0 y 10 grados centígrados. Esa es la justificación de por qué es un tundra y no es un hielo permanente. Vamos ahora con el de Perú, con el de Cerro de Pasco. Lo mismo de siempre, nos ubicamos espacialmente. Aquí yo ya lo tenía. Ahora vamos a averiguar por qué está tan frío. Como vemos, está ubicado en plena cordillera de los Andes. Y si lo buscamos aquí, nos dice que está a 4.380 metros sobre el nivel del mar. Está bastante alto, lo que justifica el porqué de las temperaturas tan bajas, ¿cierto? Como ven, aquí el profesor se equivocó, porque colocó 30 metros sobre el nivel del mar, y no son 30 metros, son 4.000 y pico, porque está en plena cordillera de los Andes, ¿cierto? Entonces hay que meterle como lógica al asunto. Como vemos, latitudinalmente sí está en el trópico, pero ya averiguaremos por qué no tiene un clima tropical. Obviamente porque está en la montaña, pero según Köppen, ¿por qué no? Entonces, mira, lluvioso tropical, donde todos los meses son mayores a 18 grados centígrados. Ningún mes es mayor a 18 grados centígrados. Vamos con el seco, si la ETP es superior a la precipitación. Vamos a analizar aquí una cosita. Miren que la precipitación aquí es mayor, ¿cierto? Aquí la precipitación es mayor que aquí. Vamos a hacer el ejercicio, pero obviamente la ETP no va a ser mayor que la precipitación. Entonces, hacemos la suma. Bueno, y tampoco da negativo, eso ni siquiera puede ser, porque no hay evapotranspiración negativa. Entonces, evidentemente tampoco supera la, la, la precipitación, por lo tanto tampoco es un clima seco. Nos vamos a los climas templados. El mes más frío tiene una temperatura media entre 18 y -3. ¿Cuál es el mes más frío? El mes más frío es julio. Tiene una temperatura entre 18 y -3. Efectivamente tiene una temperatura, o sea que puede ser un clima C. Vamos a seguir leyendo. Y la media del mes más cálido es mayor a 10. Ningún mes es mayor a 10. Ninguno. Entonces no es un clima C. Vamos con el clima D. La media del mes más frío es menor a 3. A -3. Ningún mes tiene una temperatura inferior a los 0 grados. Por lo tanto, este clima tampoco es. Nos queda la E. La temperatura mensual de todos los meses es menor a 10 grados centígrados. Efectivamente, todos los meses son menores a 10 grados centígrados.
Si el mes más cálido oscila entre 0 y 10 será ET. El mes más cálido es este. Estos dos de aquí y este de aquí. Oscila entre... Entonces, evidentemente, este también es un clima de tundra. La justificación, porque el mes más cálido, los meses más cálidos que son noviembre, diciembre y marzo, presentan temperaturas entre 0 y 10 grados centígrados. Además, ninguno de los meses supera los 10 grados, es inferior a eso, supera los 10 grados centígrados, por lo tanto se considera un clima de tundra. Ya. A pesar de su ubicación en el trópico. Es así de sencillo. Y entonces pueden justificar porque la altitud es de 4.000 y pico de metros. Tienen que meterle lógica, parla, cosas que ya, de las que ya hemos aprendido. Vamos al cuadro 2. Aquí tengo uno de Medicina Hat en Canadá. Como ven, está por arriba de los Estados Unidos, obviamente, bastante lejos del Ecuador, lo que quiere decir que la ETP, el TP, pues puede que no sea tan alta, o no lo sabemos. Bueno, sabemos si es un clima seco, porque puede que no llueva. Según esto, es bastante alto latitudinalmente, ubicado en una zona bastante alejada del Ecuador. Entonces aquí vamos a colocar el clima. Vamos a averiguar entonces o justificar. ¿Es un clima tropical lluvioso? No es un clima tropical lluvioso porque ni siquiera está en el trópico y ninguna de sus temperaturas es mayor a 18. Ninguna, hace bastante frío. Mentira, hay unas que son mayores a 18. Estas dos, por ejemplo. Pero no en todo el año. Y hace mucho frío en algunas épocas, ¿cierto? Clima seco. ¿La ETP es superior a la precipitación? Ya lo vamos a averiguar. Recuerden, ahorita escogimos de abril a septiembre porque eran aquí abajo, en el hemisferio sur. Como ahora estamos en el hemisferio norte, vamos a coger estos meses de aquí. Yo como carita lo hice mal aquí. Lo hice bien. Entonces los 6 meses más fríos y sumamos. Hallamos la PPW. Hallamos la ETP. Recuerden que esta ETP está en pulgadas y hay que pasarla a milímetros. Entonces, como pueden ver, la evapotranspiración potencial supera la precipitación. Hombre, pero ¿por qué? Si eso por allá hace tanto frío, es la latitudinalidad es alta, los rayos son perpendiculares. Lo que pasa es que, hombre, una precipitación tan baja, tan baja, tan baja, es fácil de superar por una evapotranspiración. En realidad es demasiado bajo. O sea, llueve menos que aquí en Santa Marta. Entonces, obviamente, por eso es que lo supera. Podemos decir entonces que es un clima seco. Es un clima seco. Como es un clima seco, vamos a averiguar la W y vamos a averiguar la S.
O es W o es S, una de las dos. La primera nos dice, si la ETP supera la P, o sea, obviamente la evapotranspiración potencial es mayor que la P, pero no es 2 veces superior. ¿Sí me hago entender? O sea, la ETP es de 345 y la P es de 325. La supera por 20 milímetros. La supera por un poquitico, pero la supera. Lo que quiere decir que es un BS de estepa. Aquí está, BS de estepa. Si por el contrario, supongamos que fueran, no sé, 800, sería BW porque la supera 2 veces, supera 2 veces la precipitación. O sea, la ETP es 2 veces más grande que la precipitación. Pero en este caso no es así, por eso lo vamos con BS. Y luego de BS hay dos opciones, la H y la K. Dice, si la temperatura media anual es mayor a 18 y si la temperatura media anual es menor a 18. La temperatura media anual es menor a 18. Por lo tanto, vendría siendo entonces K. Listo, nos vamos ahora con este cuadrito de aquí. Es en Moscú, Rusia. Rusos. Rusia. Aquí está. ¿Sí la ven? En esta zona de aquí. Nos dice, aquí llueve un poquitico más. Miren que llueve un poquitico más que en Canadá, en Medicina Hot de Canadá. Y tiene incluso menos temperatura, lo que nos puede advertir que es un clima diferente. Vamos a averiguarlo entonces. No es un clima tropical, perdón, no es un clima tropical, no vamos a perder tiempo en eso porque ya les dije, la temperatura es bastante frío, como pueden ver, cierto, en algunos meses no tanto, pero hace mucho frío, no está en el trópico. Clima seco, vamos a averiguar si es un clima seco. Cogemos los meses, sumamos los meses más fríos. Y bueno, miren, la evapotranspiración potencial, aquí es 276 y aquí es 631. O sea que la ETP no es mayor que la P. Por lo tanto, no es un clima B. Ahora vamos con el C. El mes más frío tiene una temperatura media entre 18 y, 31, y menos 3. El mes más frío. El mes más frío aquí es de 9, menos 9. Entonces, como aquí dice que es menos 3, no es un clima húmedo, templado húmedo. Ahora vamos a un clima templado de invierno frío. Dice que la media del mes más frío es menor a menos 3. Si es menor, acabamos de ver que es menos 9. Y que la del mes más cálido es mayor a 10. También es esta aquí. El mes más cálido es mayor a 10. Es de 18. Y el mes más frío es menor a menos 3. Es de menos 9. Entonces, sí es un clima D. Es un clima D. Entonces, vamos a colocar la D aquí.
La D puede ser S, W y F. Vamos a leer. S. Aquí está. Ojo que esta S corresponde para la D, corresponde para la D y para la C. La C mayúscula, la S mayúscula corresponde para la B, al igual que la W. Esto es para la B. Esto es para la C, la D y la A. Entonces, F, lluvioso todo el año, sin periodo seco, mínima mensual de 60 milímetros. A ver. Lluvioso todo el año, sin periodo seco. La mínima mensual es de 60 milímetros. Los 6 meses más fríos tienen entre 30 y 70% del promedio de lluvia. Bueno, esto es un buen indicador. Los 6 meses más fríos tienen entre el 30% y el 70% de la lluvia anual. Miren, aquí lo calculamos. Tiene el 40%. Recuerden que esto lo calculé para el de Rusia, para el de aquí. Entonces tiene el 40%. Evidentemente sí lo tiene. Este de aquí es el que no me deja como muy convencido. Vamos a leer los demás. Dice, los 6 meses más fríos tienen más del 70%. No, porque ya vimos que tiene el 40%. ¿Cierto? Y ahora W. Los 6 meses más fríos tienen menos del 30%. Tampoco, ya vimos que tiene 40%. Entonces nos quedamos con esta, con la F. Ahora nos dice que luego de la F podemos calcular o una A, o B, o C, o D. La temperatura media del mes más cálido es mayor a 22 grados centígrados. Ninguna temperatura llega a 22 grados centígrados. Julio es el mes más cálido y solo alcanza los 18. Por lo tanto, no es el A. Vamos con el B. Una temperatura media del mes más cálido es menor a 22 grados centígrados. Pero al menos 4 meses son mayores de 10. Vamos a ver. Aquí hay un mes mayor de 10. O sea, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Sí, pero el mes más cálido es menor a 22. O sea que evidentemente es la B. Aquí habla de que el mes más frío es de menos 38. Aquí habla de que menos de 4 meses con temperatura media mayor a... Este tampoco se cumple. Se cumple este. Léanlo, véanlo detenidamente. Listo, muchachos. Vamos con el tercero. Harbin, China. Ubiquémonos espacialmente. Si ven, muchachos, es que yo esto también lo verificaba. Lo que pasa es que a veces no utilizamos las herramientas. No utilizamos las herramientas y el profesor nos da siempre la respuesta y nunca nos damos cuenta. Por ejemplo, vamos a hacer esto y les voy a mostrar por qué les digo lo que les digo. Yo aquí descargué unas imágenes. Ahora miren, comparemos. ¿Qué se me hizo China, Harbin? Bueno, como pueden ver,
está ubicado en esta partecita. Más o menos como, a ver, para no equivocarnos, vamos a mirar bien. Vamos a mirar bien. Está ubicado por aquí, ¿no? Está ubicado por aquí. Yo sé de antemano que mi clima me tiene que dar DWA y DW. Una de las dos me va a dar. Una de las dos. Entonces yo ya sé por dónde va la cosa. Y eso, usted, ahí porque coloqué ese mapa que es más grande y más bonito, pero en el profesor también pasa lo mismo. Uno casi que logra adivinar qué es lo que le va a tocar. Entonces, vamos a mirar. Clima tropical no es. Mayor a 18 todos los meses. No todos los meses son mayor a 18 grados centígrados. Climas secos. ETP superior a la P. No es ETP, no es ETP y ya el mapa nos muestra que no es ETP y sin embargo se los voy a corroborar. Aquí está 396 y 488, casi 100 milímetros más de lluvia. Entonces no es B, porque no es un clima seco. Ahora sí, entramos a los que tienen más posibilidades. Dice climas templados. Entonces, el mes más frío tiene una temperatura media entre 18 y -3. El mes más frío tiene -18. O sea que tampoco es. Si vieron lo rapidito que llega uno, la D. ¿Por qué? Porque ya yo había visto el mapa y me dijo, o es el azul clarito o es el azul oscuro. Ojo que estos azules corresponden a los tropicales. Aquí no estamos en el tropical. Entonces, miren, ya yo sabía que era uno de estos dos, o DWA o DW. Entonces, listo. El D, la temperatura media del mes más frío es menor a -13. Evidentemente porque es -18. Y la del mes más cálido es mayor a 10. Y evidentemente porque también es el mes más cálido, que es julio, es 18. Es 22, perdón. Entonces, es la D. Ahora vamos a verificar si son puede ser S, W o F. Ya yo les dije que era W, pero vamos a verificar. F, lluvioso todo el año. Es sin periodo seco, mínima mensual de 60. Sí tiene periodo seco, miren, 5 milímetros, estos son periodos secos. Dice que la PPW es del 13%. Y, y aquí dice que tiene que estar entre el 30 y el 70, o sea que no es la F. La S dice que la estación seca está en verano. Los 6 meses más fríos tienen más del 70% de la lluvia, pero no, solo tienen el 13%. Y yo les digo la lógica. Los meses más fríos son estos, ¿cierto? Mírenlos aquí, mírenlos. -18, -15, -5, -16. Llueve, está lloviendo, no está lloviendo. Llueve en estos meses que son los más cálidos.
Si yo les digo, estos meses son los más cálidos y llueve aquí, ¿cierto? Entonces yo evidentemente voy a decir que la estación seca está en invierno, o sea, el periodo seco es en invierno, porque en invierno no llueve. Entonces sí es W, como decía en el mapa. W. O sea, esto no tiene nada de complicado. Esto no tiene nada de complicado. Y me perdonan que sea que regañe tanto, pero muchachos, a veces hay que como que intentarlo más, pensar, razonar. Y yo creo que yo ni siquiera, yo me dormía en las clases del profesor y yo solo me ponía a hacer esto. Así que a veces no es tanto la excusa, igual es mi responsabilidad como monitor también, pero entiendo, a veces no entiendo por qué no pueden avanzar. Bueno, y ahora vamos a decir si es ABC, ABC o D, ¿cierto? Yo les dije que era A o B. Entonces, si la temperatura media del mes más cálido es de 22, o si la temperatura del mes más cálido es menor de 22, justamente es 22. O sea, yo no sé si es A o si es B. Yo le voy a colocar A. Puede ser A o puede ser B. O pueden colocar así. Porque no se sabe. Quedó en el intermedio de las dos. Justamente lo que habíamos dicho en el mapa. No se sabe si es A o si es B. Listo, ya hicimos esta. Ahora vamos al de Krasnovodsk en Rusia. Pero yo me di cuenta de algo. Que esto no es en Rusia. Como en Turkmenistán o algo así. Sí, Turkmenistán. Está, y hagamos el mismo ejercicio. Aquí está el mar Caspio, mar Negro y mar Caspio. Vamos a ver aquí. Este es el que más nos sirve. Este es el mar Negro. Este es el mar Caspio. Vamos a ver si aquí también funciona. Como ven, este es Turkmenistán. Y está aquí en toda la puntita. O sea que está aquí. Nos dice que es rosado. Un BWK. Puede ser, vamos a averiguar. Vamos a averiguar si es igual, aunque ese mar ahí está como todo raro. No, debería estar en blanco, pero bueno, no me fío mucho de este mapa, pero ya sabemos que por lo menos es una B. Puede ser BWK. Tiene temperaturas bajas y temperaturas cálidas. Bajas en los meses de enero, febrero, marzo, octubre, noviembre y diciembre. Tiene, y no llueve nada. Miren que no llueve nada. Es seco, es seco. De antemano, ya uno sabe que esa vaina, la ETP supera la P. No sabemos si la supera el doble o la supera una sola vez, pero ya lo veremos. Vamos a hacer, entonces vamos a calcular aquí, sumamos los 6 meses más fríos, la precipitación en los meses más fríos. Hallamos el porcentaje con la precipitación total y lo pasamos a, bueno, aquí sí me dejaron fríos. ¿Será que lo hice mal? Vamos a verificar lo que hizo el profe. 119. Los meses más fríos. La precipitación corresponde al... ¿Está bien? Otra vez este por 100 entre el total. 64. Esto otra vez. Bueno, sí.
Perdón, es que lo había hecho mal. Entonces, este entre 2 menos este, paréntesis, este entre 4. Ahora sí tiene más lógica. Ya estaba utilizando valores de la otra estación, de la de China. Entonces, tiene lógica porque tiene temperaturas altas y no justificaba que hubiera tampoco transpiración. Entonces, miren, tiene 351 milímetros de lluvia y aquí tiene solamente, de evapotranspiración y aquí tiene solo 119. Obviamente lo duplica, o sea, lo supera 2 veces. Entonces, yo sé que ¿qué se dice? Bueno, clima tropical no es, porque no llueve nada ni siquiera. Clima seco, la ETP es superior a la precipitación. Sí, entonces es la B. Ahora la B puede ser W grande o S grande. Si la ETP es mayor a la P, pero no es el doble. Y aquí la ETP es mayor a 2 veces la precipitación. Si nosotros multiplicamos este por 2, no va a ser superior. No va a ser superior a 351. Entonces es un clima BW. Oh, esta W es mayúscula, a diferencia de esta de aquí. Vamos a ver qué decía el mapa. Bueno, decía BW, sí decía BW. Entonces, eh, vamos bien, vamos bien. Tiene lógica, ¿no? Ahora falta saber si es H o es K. H o K. Si la anual es mayor a 18 o si es menor a 18. La anual es menor a 18. Entonces es K. La K es en minúscula. Y listo, ahí clasificamos. Vamos al, ya este lo hacen ustedes, porque es que esto es lo mismo, de lo mismo y lo mismo. Voy a hacer dos. Voy a hacer este del Zaire, que es como diferente, y voy a hacer este de Colombia, con estaciones de Colombia. Vámonos al Zaire. El Zaire, bueno, aquí el profesor, yo soy amante de la geografía, como ustedes no tienen ni idea, yo sé de banderas, países, capitales, pero de una forma extremadamente fuerte ya. Yo sé, apenas vi eso, yo sé que el Zaire ya dejó de existir, ese país ni siquiera existe. Ahora tiene otro nombre. Pero vamos a buscar la ciudad. La ciudad se sigue llamando igual. Aquí el profesor se equivocó porque el Zaire no existe. Dejó de denominarse así. Como pueden ver, está en todo el Ecuador. Si ven la línea, este es el Ecuador. Está en todo el Ecuador. Y si le damos clic, porque ahorita le di clic. Ah, bueno. Mire, latitud 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. O sea, está en todo el Ecuador. Esto es un indicio muy, o sea, esto es una característica muy diferente a las otras estaciones que habíamos visto. Vean, las temperaturas son altas, 24, 24, aquí hace calor todo el año, ¿cierto? Por lo tanto, este sí es un clima tropical lluvioso. Todos los meses la temperatura media es mayor a 18. Por primera vez en este monitorear tengo un clima A. Y según esto, el A puede ser F, M o W. Ya vamos a ver si el A es F, M o W. F, sin periodo seco.
La mínima mensual es de 60 milímetros. No hay periodo seco. Todos los meses superan los 60 milímetros. Luego dice, los 6 meses más fríos tienen entre 30 y 70% de la lluvia. Vamos a averiguar. Vamos a sumarlos aquí. $55%. O sea que está entre el 30 y el 70. Obviamente es F. Es un clima AF. Señoras y señores, hemos terminado. Ah, no, vamos a hacer esto. Adivinen este qué es. Adivinen, o sea, nada más adivinemos. Quiero que adivinemos. Todos los meses son mayores a 18. Es el Parque Tayrona. Y un clima tropical, obviamente es un clima tropical. No hay como mucho que analizar ahí. Es bastante sencillo. Ahora miremos si es FM o W. F, la mínima es de 60. O sea, si el periodo más seco es mayor a 60, es F. Ya vamos a ver. Ah, no, aquí hay periodos de 34, 33, 29. Entonces no es F. Si es W, si la estación seca está en invierno, los 6 meses más fríos contienen menos del 30%. Vamos a averiguarlo. $52%. Entonces me dice, estación seca en invierno, los 6 meses más fríos tienen menos del 30%. No tienen menos del 30%, tienen más del 30%. Entonces no es. Y la otra es M. Bueno, aquí no hay precipitación monzónica. Yo diría que es AF. Lluvioso todo el año, sin periodo seco, pero el problema es que aquí sí hay periodo seco. Bueno, aquí entro como en una incertidumbre. Una duda me cae, porque aquí dice que sin periodo seco. O sea, no se cumple ni esta ni esta, y aquí no hay monzones. Aquí no hay precipitación de tipo monzónico. Entonces, o es W o es F. Vamos a ver, ¿será que hay un mapa? Bueno, AF, bueno, aquí hay monzónico, puede ser AM. Entonces, AF es el más oscuro, AF, AM y AW. Parque Tayrona es este de aquí. Según esto es como es el más clarito de todos, como AW, AW o AM. Yo creería que es AW. Yo creería que es AW, y aunque no cumple esto de que es menos del 30%, es que no puedo creer que haya, que no, o sea, es que sí hay periodo seco, en el parque de Tayrona sí hay periodo seco, y lo del monzónico no lo tengo muy claro. Yo voy a colocar AW en el mío, puede que me equivoque. Bueno, muchachos, si el cuadro de
Tronwise se los quedo debiendo para la próxima. Nos vemos. No olviden suscribirse y dejar su like.